En la sesión académica del día de hoy se tratará el tema Problemas comunes de la alimentación del lactante. Nuestro ponente de hoy es el doctor José de Jesús Vargas Lares. El doctor Vargas Lares es egresado como médico cirujano y partero de la Universidad de Guadalajara. Realizó su pasantía y servicio social en el Instituto Mexicano del Seguro Social en Guadalajara, Jalisco. Su especialidad en pediatría médica la cursó en el Centro Médico de Occidente, en la misma ciudad de Guadalajara, y es avalado por la Universidad de Guadalajara. La especialidad en gastroenterología y nutrición pediátrica la realizó en el mismo Centro Médico de Occidente y actualmente cursa una maestría en educación basada en competencias en la Universidad del Valle de México. Es autor y coautor de publicaciones indexadas nacionales y extranjeras. Ha impartido un sinnúmero de cursos relacionados con su especialidad, así como de genética, de gestión directiva, de profesionalización docente y planeación didáctica, entre otros, tanto en México como en el extranjero. Es miembro activo de diferentes sociedades y asociaciones como la Sociedad Mexicana de Gastroenterología, la Sociedad Norteamericana de Gastroenterología, Patología y Nutrición Pediátrica, y es miembro activo del Colegio de Pediatría de Jalisco. Está certificado por el Consejo Mexicano de Certificación en Pediatría y por el Consejo Mexicano de Gastroenterología. Actualmente, el doctor Vargas Lares se desempeña institucionalmente en la Unidad Médica de Alta Especialidad del Hospital de Pediatría del Centro Médico de Occidente y tiene el ejercicio privado de su especialidad en la Universidad Médica ABVA en Guadalajara, Jalisco. Le pido por favor al doctor José Jesús Vargas Lares pase al podium para que iniciemos su conferencia, y un aplauso de todos ustedes. Buenas noches, gracias al Colegio de Pediatría de Nuevo León por la invitación, a Nestlé por su apoyo para poder estar aquí frente de ustedes. Cuando se propone el tema que vamos a abordar el día de hoy, pues me costó un poco de trabajo tratar de discernirlo y dárselos de una manera digerible, ¿sí? Todos los que estamos actualmente en la práctica de la pediatría, es muy común que nos llegue la mamá con la preocupación de que su hijo pues no come bien, ¿no? Y trataremos de ir abordando poco a poco esta temática. Es muy importante entender la diferencia entre dos conceptos primordiales. El primero, que es comer, ¿sí? Y el segundo, que es alimentar. Es muy importante entender que para ambos procesos se necesitan habilidades específicas. La diferencia viene en que se dé esa combinación entre el que alimenta y el alimentado. Cuando esta relación se pierde o se rompe, pues es cuando podemos ver los problemas de la alimentación. ¿Cómo lo podremos definir? Aquí lo vemos como la dificultad para consumir una cantidad o variedad adecuada de alimentos, ¿sí? Hay veces que puede o no ser solo la cantidad, sino la variedad, ¿sí? Es nuestra labor como pediatras identificar eso. Muchas de las veces son subestimadas las cantidades por parte de los padres. Y actualmente podemos definir, ¿sí?, en el nuevo consenso que ahí les comparto de este año, que lo definen como una ingesta oral deficiente que no es apropiada para la edad,
que está asociada con una disfunción médica, nutricional o alimentaria. Y nos puede dar ahí dos posibilidades, aguda o crónica, dependiendo de la temporalidad, mayor o menor a 3 meses. ¿Por qué es importante abordar esto? Porque miren, cerca de un 25 a un 35 de los infantes que se desarrollan de manera normal lo pueden tener. Y esto puede elevar hasta 40 a 70 en aquellos pacientes que tienen una condición médica preexistente, una enfermedad crónica, una enfermedad neurológica, con condiciones gastrointestinales, entre otras. Hablando de esta clasificación o estos padecimientos propios clasificados en el DSM-5, vemos que la anorexia infantil pues no es tan rara, ¿sí? Trastornos de la alimentación orgánica, postraumática, de tipo traumática, ¿sí? O por sensibilización o alteraciones en la sensibilidad a ciertos alimentos. Esta diapositiva yo creo que es muy importante describírselas, porque de aquí parte todos los grandes problemas que tenemos. No todos los pacientes o nuestros pacientes van a tener la capacidad de comer. ¿Y de qué se va a ver influenciado esto? Muchas de las veces, pues de manera inicial, la edad postnatal, ¿sí? Generalmente tenemos el reflejo de succión y deglución efectiva no antes de las 34 semanas de gestación. Una vez que ya se presenta, para que esta succión sea efectiva, debe de haber una compresión y una extracción efectiva. Es muy importante que esto se dé en su tiempo y forma. Muchas de las veces, por la misma patología propia de ese paciente, pues no le damos la oportunidad de succionar. A lo mejor hay una condición predisponente, una cardiopatía, está conectado a ventilador, y va pasando el tiempo, ¿sí? Y se van retrasando estos hitos. Entre los 3 y los 4 meses empieza a darse esa adquisición de los movimientos laterales de la lengua. Y cerca de los 6 meses ya puede ese pequeño desplazar el alimento a través de una cuchara. Cercano entre los igual 6 a 8 meses ya se da una masticación, ¿sí? Y cercano ya al año de edad es importante que se va perdiendo o va disminuyendo el efecto de la succión. Para alrededor de los 24 meses, pues ya tener prácticamente todas sus habilidades oromotoras que le van a permitir alimentarse en el resto de la vida. ¿Qué pasa? Dice aquí, en cada etapa del desarrollo, el sistema nervioso infantil está preparado para adquirir estas nuevas habilidades. Si esto no se presenta por alguna condición, pues vamos a tener lo que se conoce como trastornos de la alimentación. Muchas de las veces, a lo mejor les ha sucedido que los pacientes permanecen con alimentos solo líquidos o blandos y hace que no desarrolle sus mecanismos de trituración. Por falsas ideas, pensar de que todavía no están los dientes, de que todavía no tiene la capacidad de moler, prolongar el tiempo de papilla, ¿sí? Y esto nos va a traer problemas futuros. Recordemos que no es una regla, ¿no? Siempre nos vamos a la edad, pero más que la edad es saber las características que tiene nuestro paciente. Si ya ha cumplido esos hitos, para poder avanzar en las texturas. Es importante conocer cuáles son las fases de la alimentación normal. Ahorita ustedes creo que pudieran estar en una fase preoral, imaginando la cena, el menú. En el caso de los pequeños es complejo porque a veces nosotros como pediatras perdemos de vista este punto en el cual el lactante le da a conocer al cuidador su sensación de hambre. El resto, ¿sí?, es lo que teóricamente el gastroenterólogo pediatra, el neumólogo, estamos muy acostumbrados a evaluar, ¿no?
la mecánica de la deglución, ¿sí? En lo cual, pues en la fase oral es la formación del bolo, la fase faríngea, que es la más corta y no por eso lo menos importante, en la que se deben de dar ciertos cambios característicos, cerrar las cuerdas bucales para que no pase el alimento a la vía aérea, ¿sí? Que se abra el esfínter esofágico superior para dar inicio posteriormente a la fase esofágica y terminar con la fase gástrica, en la que se va a dar pues prácticamente el inicio de la digestión y la absorción de nutrientes. Así de complejo pudiera ser todas las señalizaciones que se dan para que se dé la sensación de hambre, ¿sí? Tenemos vías aferentes que se van a llevar la información al bulbo, ¿sí? Al hipotálamo, regiones ventrolaterales y laterales, centros de saciedad, centros de apetito, ¿sí? Y de ahí mandar ciertas fibras motoras eferentes que dan la respuesta, ¿no? Que empezamos a salivar, incluso con solo oler o recordar un alimento que es muy grato para nosotros. Si se fijan, todo esto implica todas esas fases de alimentación que abordamos. ¿Qué nos corresponde a nosotros como pediatras? Evaluar o cómo podemos sospechar que nuestro paciente tiene un trastorno o un problema alimentario. Los síntomas de trastornos de la alimentación y de la deglución en niños tienen muchas manifestaciones y presentaciones clínicas, ¿sí? Como gastroenterólogo, ¿cuál es el que más frecuente veo? Pues la presencia de vómito, emesis, ¿sí? Sin embargo, puede presentarse manifestaciones como la tos, anorexia, ¿sí? Siendo algunas de las más características. ¿Qué es tan importante como nosotros como pediatras a la hora de estar haciendo la historia clínica? Ver cuál es la dieta actual. Muchas de las veces nos limitamos a preguntar, ¿come o no come? Pero no vemos desde cantidades de onza, tiempos de comida, qué tipo de comida, qué textura tiene esa comida, ¿sí? El ambiente en el que come, quién lo alimenta, que es muy importante, la posición, ¿sí? El tiempo que lleva el familiar que está alimentando a ese pequeño, ¿sí? Es muy importante. No dejando de lado condiciones también de tipo psicológico, ¿sí? ¿Qué es lo que nos va a marcar realmente la pauta para hacer nuestro abordaje diagnóstico? Número uno, pues la evaluación del estado nutricio. No es lo mismo aquel paciente que nos dice la mamá que no come y que nosotros lo vemos con un estado nutricional totalmente conservado, aquel en el que ya vemos afectación. Es muy importante recordar que la evaluación continua es lo que nos va a permitir a nosotros llegar a un diagnóstico, ¿sí? Yo eso siempre lo comento a mis pacientes en la consulta, ¿sí? En el momento a lo mejor yo lo puedo ver dentro de percentilas, pero el paciente tiene 3 meses que no tiene una ganancia, o 1 mes, o 2, dependiendo. Buscar en el examen físico, pues datos. Nosotros estamos obligados a descartar organicidad. Y al final de esto, pues dar a lo mejor si es alguna condición que se conoce, o sea, que no tiene una respuesta orgánica. Pero estamos obligados a descartar causas orgánicas de esa falta de apetito o de por qué el paciente no come. Esta imagen se las quiero compartir, ¿por qué? Porque así es de complejo cuando queremos abordar por qué el paciente no come o no tiene apetito, ¿sí? Les pongo uno simplemente en la falta de apetito, enfermedades metabólicas, ¿sí? Acidemias orgánicas, errores innatos del metabolismo, trastornos del ciclo de la urea, pueden explicarse esta condición. Alteraciones sensoriales, problemas neurológicos y neuromusculares, ¿sí?
Pacientes que puedan cursar con trastornos en el olfato, trastornos en la vista, entran dentro de este grupo. Por fatiga, pues pacientes que tienen condiciones cardiopulmonares. Dentro de las alteraciones anatómicas, pues es importante abordarlas, desde nariz, que no haya una atresia de Coanas, que no haya una estenosis, ¿sí? Una malasia, o trastornos funcionales también que los vemos o que engloban los problemas gastrointestinales, ¿no? Que se puede hablar desde alteraciones en la peristalsis, como son problemas de pseudoobstrucción, acalasia, chagas, por decir algunas causas, o de disfagia. ¿Cuántos de los que estamos aquí no estamos acostumbrados a ver pacientes con reflujo, con alergia a las proteínas de la leche de vaca? ¿Qué tanto de esto se puede explicar por esta situación? Una vez que se descarta todo patología orgánica, pues pueden entrar ciertas condiciones ya consignadas en el DSM-5, que es donde vamos actualmente, en el cual definen al trastorno alimentario, qué debe de tener, o sea, qué debe permear este paciente. Bueno, primero que nada, identificar que hay rechazo a la alimentación. Número 2, que hay retraso en el crecimiento o falla de medro, ¿no? Aquí esta imagen no me... La duración, ¿sí? Que debe de cumplir al menos un mes, ¿sí? Y que esto no se deba a que el paciente pues no tiene disponibilidad de alimentos. O sea, no hay la posibilidad de que sus padres le estén dando, ¿sí? Y si se fijan en la parte de abajo de la diapositiva, pues ponen incluso cómo describen ellos esta patología como trastorno de restricción de la ingesta de alimentos. ¿Cuáles son los criterios que se venían utilizando desde siempre para hacer el diagnóstico? Ya lo veíamos, el rechazo alimentario por más de un mes. Como criterio, la ausencia de enfermedad orgánica. Que el comienzo de los síntomas, ¿sí? Puede ser antes de los 2 meses, ¿sí? Y que debute antes de los 6 años. Que pueda irse acompañando de ciertas conductas de alimentación patológica, que ahorita las vamos a abordar, o vómitos inducidos, ¿no? O sea, que el niño desde que ve que le van a dar de comer ya está arqueando. Estas imágenes yo creo que muchas de las veces nos las han platicado nuestros papás de nuestros pacientes y las pasamos por alto, ¿no? Doctor, es que el niño no toma la fórmula, pero me espero a que esté dormido. Y dormido sí se la toma. Y logro que se tome 3, 4 onzas. Ahí están, ponen los despertadores, 4 de la mañana, que está profundamente dormido y le están dando el biberón. Porque es como come, doctor. Despierto no come, llora y me escupe. La otra imagen, pues yo creo que también es muy clara, ¿verdad? Entran los papás en cierta desesperación y claro que comes, porque tienes que comer. Y está la papilla ahí ofrecida. Muchas de las veces con distractores, ¿no? Acá está el juguetito y va la cuchara. Y está la televisión y va la cuchara. O en otros casos, ciertos papás que son muy estrictos de comida. El pediatra me dijo que era cada 3 horas y cada 3 horas le estoy dando de comer. Esto pues son conductas que están descritas como una alimentación patológica. Dentro de estos trastornos descritos en el DSM-5, ¿sí? Quisiera pues rescatar al menos 2 que son frecuentes. Uno, pues ya lo platicábamos, la anorexia infantil, que vimos que pues tenía una incidencia cercana al 55% dentro de los pacientes que han presentado este trastorno. Y
El trastorno asociado a la sensibilidad de los alimentos o esta aversión a ciertos alimentos. ¿Por qué? Porque muchas de las veces hemos visto, nos lo han platicado nuestros papás, que nos dicen, el niño le gustan las texturas crujientes, pero las cosas muy aguadas no las tolera. Los alimentos de color rojo sí se los come, pero los verdes no. Por explicarles algunos de estos, ¿no? Entonces, muchas de las veces pueden cumplir estos criterios y nosotros le ponemos la etiqueta del niño picky, ¿no? O melindroso. Señora, no se preocupe, así son todos. Doctor, tiene más de una semana solo comiendo sopa de pasta. No quiere otra cosa. Ah, se le va a pasar. ¿Sí? Entonces, es muy importante para nosotros como pediatras conocer que hay algo más allá del solo niño melindroso. Otro trastorno que describen aquí como de la reciprocidad se describe como aquel paciente que no tiene contacto visual con el que lo está alimentando. No hay una sonrisa social, no interacciona con el cuidador. Pues uno dice, ay doctor, pues esto claramente puede hablarnos de un trastorno del neurodesarrollo, un niño autista que se va. Pues no, ese es el criterio de exclusión precisamente de esta patología, ¿no? Que no debe de estar asociado a un trastorno del neurodesarrollo. ¿Qué quiere decir? Pues que el paciente se puede desenvolver en todo su entorno de manera normal, pero a la hora de sentarme a comer, te ignoro. ¿Sí? ¿Cuántas veces no? El asociado a un evento postraumático, ¿sí? A lo mejor en pacientes más grandes, que a lo mejor estábamos empezando ahorita con las nuevas maneras de la introducción de la alimentación, el baby led weaning, todos ellos, se atraganta. Y después del evento de atragantamiento, ya no quiere comer. ¿Por qué? Porque tiene miedo, otra vez, a que suceda eso. ¿Cuántos de nuestros pacientes que tuvimos hospitalizados, que los sometíamos a estar colocando una sonda, colocaba sonda, retiraba sonda, colocaba sonda para alimentarlo? Entonces es muy importante que lo tengamos en mente. No son tan frecuentes, pero sí que identifiquemos. ¿Qué es lo más frecuente que vemos? Si se fijan, pues aquella anorexia aguda o transitoria, de corta duración, que se puede expresar por un proceso orgánico, muy frecuentemente asociada a procesos febriles, infecciosos, ¿sí? O a uso de medicamentos. Aquí es importante. ¿Por qué? Porque muchas de las veces los medicamentos que estamos utilizando con nuestro paciente, pues nos pueden explicar eso, ¿sí? Que se va a resolver, que no va a durar más de un mes y que es nuestra labor como pediatra tranquilizar al papá de nuestro paciente. Mientras que en las crónicas o persistentes, pues ya platicábamos que pueden entrar dentro de esta clasificación anterior que veíamos. Por la limitación del instinto alimentario, pues aquí entra también lo que les decía. Hay niños que no comen y no comen, realmente no comen de todo, o sea, de todos los grupos de alimentos. Otros que me dicen, doctor, pues no quiere la verdura, no le gusta, no, eso nada más, pero come bien pollo, come bien carne, ¿sí? Entonces, eso es importante nosotros identificarlo. Dentro de estas anorexias primarias, pues que es importante, ¿sí? Que son niños normales, que pueden ser hasta cierto punto hiperactivos, y que tienen como antecedente pues una alimentación con biberón o artificial. ¿A qué se deben la mayoría de las veces? Pues a que hay una falta en el respeto en el desarrollo de los hábitos alimentarios del niño. Dejamos realmente que el niño pues elija y haga y después pues queremos enseñarlo cuando no lo hicimos de manera adecuada, de acuerdo al cuadro que veíamos, a sus edades, que es lo ideal que él debe de estar consumiendo, texturas, ¿sí? ¿A qué se debe? Ya lo vemos aquí, monotonía en las comidas, rigidez a veces en el cálculo de la ración, alimentación excesiva. Doctor, es que el niño no come. ¿Y cómo no come? A ver, empiezas tú a hacer el cálculo de calorías y dices, híjole, trae entre 120 y 130 de pura fórmula.
Ya no pongamos los apartados de la alimentación complementaria. Psíquica, que entra la hipersensibilidad, el trastorno que les decía que antes era conocido como neofobia, ¿no? O el miedo a los nuevos alimentos. Y las anorexias secundarias, principalmente en las que todos los que estamos aquí debemos de ser expertos, ¿sí? Buscarlas. No se debe a que el paciente pues está cursando ahorita con un proceso infeccioso, ya sea urinario, intestinal o algo más crónico a través de una tuberculosis o un VIH. Tiene criterios para pensar en una enfermedad tumoral maligna, ojo con esto, para no alarmar a nuestros papás, si realmente tiene algo para pensar o no, porque siempre muchos esa es la preocupación de la mamá, doctor, ¿y no tendrá un tumor y por eso el niño no quiere comer? Y pues el fuerte de los gastros, ¿verdad? Las enfermedades digestivas. Ojo con esto, ¿qué tan viable es la anorexia secundaria a un proceso carencial, ¿no? ¿Cuántas veces no queremos curar la falta de apetito con qué? Con vitaminas, con hierro, desparasitando. Es importante identificar, pues, si hay datos para pensar en esto, ¿sí? Si hay anemia, si no hay anemia, ¿sí? Cómo se alimenta, o incluso el exceso de vitaminas puede generar esto. ¿Sí? No dejar de lado trastornos metabólicos, por lo cual pues tenemos que solicitar hasta cierto punto ciertos perfiles, renales, ¿no? Es muy triste que en los hospitales nos debutan los pacientes en uremia, ¿sí? Que ya tenía a lo mejor 2 meses refiriendo pues falta de apetito realmente, consunción en el paciente, o problemas un poco más raros como el hipotiroidismo, panhipotiroidismo, Addison, ¿sí? Y esta imagen se las comparto. ¿Cuántos se identifican que utilizamos a diario, verdad? Empiezo en la izquierda, ¿sí? Anticomiciales, muchos los vemos nosotros, a lo mejor lo ve el neurólogo pediatra, pero nosotros llevamos el control de esos pacientes. Antibióticos, ¿verdad? De uso frecuente, que a lo mejor no son anorexigénicos, sino por las condiciones o los efectos adversos que genera en el paciente, se van asociados. Los invito a que lean las reacciones adversas de prácticamente todos esos medicamentos que les coloco ahí, y viene distensión abdominal, dolor abdominal, vómito, diarrea, ¿sí? Como algunos de los efectos. Aquellos pacientes tratados por déficit de atención, ¿no? Doctor, es que ya está bien tranquilo, pero ahora no quiere comer. O sea, son parte de los efectos secundarios. Nosotros como gastros, pues que utilizamos también la mesalazina, ¿sí? Puede ser efecto secundario. ¿Y qué tanto implica, doctor? Hablemos ahora de la patología que abordamos nosotros como gastroenterólogos, ¿no? O sea, ¿qué tanto se puede atribuir esto a una alergia? Usted nos comenta, doctor, en un principio, que dentro de los datos que nos pueden pensar, que el paciente con una alteración en la alimentación puede tener vómito. Bueno, ¿cuál es la prevalencia real de esta enfermedad? Ahí se las pongo, desde un 2 a un 7.5%. ¿Qué es importante detectar, no? Dice, en los lactantes, la historia clínica y el examen físico puede ser realmente indistinguibles una alergia a proteína de leche de vaca de una enfermedad por reflujo gastroesofágico. O sea, ambas dos patologías se describen como enfermedades que generan o que conducen a un trastorno de alimentación. Esta tablita me gusta mucho. ¿Por qué? Porque nos permite a nosotros identificar cuáles son los signos y síntomas, si se fijan, a nivel digestivo, a nivel respiratorio y cutáneos, para hacernos pensar que el paciente puede tener alergia a proteína de leche de vaca. Hablamos de disfagia, regurgitaciones, cólico, dolor abdominal, vómito, anorexia, estamos hablando de anorexias, rechazo al alimento. O sea, doctor, un paciente que no come pequeño, puede ser un caso de alergia a proteína de leche de vaca, pues tómenlo en cuenta, ¿sí? Que puede ser. Aunado, acuérdense,
a la historia clínica. Si no, vamos a salir de aquí diagnosticando todos alergia a proteína de leche de vaca. Este esquema se los comparto porque es la guía. Nosotros tenemos que apegarnos a la medicina basada en evidencias, ¿sí? En aquel paciente que tiene síntomas sugerentes, una historia clínica, ¿sí? Es decir, aquel pues, que hay ciertos antecedentes de alergia, de atopia, paparrinítico, ¿sí? En el cual nosotros sospechamos del padecimiento, pues estamos obligados a hacer la prueba de exclusión y reto. Si este paciente responde, bueno, pues se puede hacer hasta cierto punto diagnóstico, ¿sí? Se da, se expone, no mejora, reactiva, no hay mayor relación, dices, bueno, pues no es, doctor, y los pruebas, los test, que si el parche, que si el IgE específico, realmente, al menos nosotros, las condiciones que vemos gastrointestinales, o sea, que es por lo que nos van y nos visitan, pues no son mediadas por IgE, o sea, que el tener una IgE específica, pues no nos va a sacar de mucho, ¿sí? Sobre todo si las manifestaciones debutó con una dermatitis atópica tremenda o problema respiratorio, espasmo, tenemos altas probabilidades de esa IgE salga positiva, pero el que esté negativa no nos descarta la enfermedad. El tratamiento, bueno, se sabe que es de primera mano, pues el seno materno con dieta de exclusión. Y es muy importante que nosotros como pediatras defendamos a capa y espada la leche materna, ¿sí? Pero a su vez esa leche materna, una dieta bien explicada, para que podamos tener realmente beneficios y explicarle a nuestros pacientes que los cambios no van a ser inmediatos, ¿no? Que vamos a ver paulatinamente cambios. O sea, incluso la guía ahí lo maneja, 2 semanas al menos de tratamiento para nosotros ver un cambio. En aquel paciente que no se puede ofrecer seno materno, tendríamos la obligación de ofrecer una fórmula extensamente hidrolizada. Actualmente en el mercado hay fórmulas con lactosa, sin lactosa, proteína de suero, de proteína de tipo caseína, pues ya será la fórmula de su preferencia. Y en el caso de los aminoácidos, pues recordar que tenemos que el 90% de los pacientes pues, responden a una fórmula extensamente hidrolizada. Para ese 10% que no ha respondido a una fórmula extensamente hidrolizada, pues podemos utilizar la fórmula de aminoácidos, a menos que el síntoma de debut de ese paciente pues haya sido un cuadro de anafilaxia, ¿no? En él no tendríamos por qué ponerlo en riesgo y dar la prueba terapéutica. Si se fijan, por lo menos ahí les describo 6 meses o hasta los 12 meses. ¿Sí? En el caso de aquellos pacientes en el que sospechemos que esté mediado por inmunoglobulina E, pues sería útil llevar esto al menos 18 meses. ¿Qué les dice esa carita? ¿Es regurgitación? ¿Es vómito? ¿Es reflujo? Todo nos queda claro, ¿no? Reflujo gastroesofágico, paso del contenido del estómago a través del esófago. ¿Sí? ¿Cuál es nuestra labor como pediatras? Identificar cuál de ese reflujo gastroesofágico pues es patológico o es conocido como una enfermedad por reflujo. Dice aquí, es considerado patológico cuando conduce a síntomas molestos y o complicaciones, esofagitis o estenosis, que afectan el funcionamiento diario, ¿verdad? Entonces, es importante. Esto pues está prácticamente ileíble de donde están ustedes. Les invito a revisar, esta es la última guía de reflujo. ¿Y qué es importante de esta guía de reflujo? Bueno, primero lo vamos a ir viendo poco a poco, pues ¿cuál es el síntoma pivote? Pues que el paciente tiene vómito, ¿no? ¿Cuál sería nuestra principal siguiente pregunta a responder? Muchas veces la hacemos y la decimos, bueno, aquel que tenga ciertos signos y síntomas, ¿sí? Si se fijan, a lo mejor aquí ustedes me dicen, doctor, pues todos pueden tener hasta cierto punto disconfort y irritabilidad, ¿sí? Falla para crecer,
rechazo al alimento. El síndrome de Sandifer. Es que la mamá nos dice, y mire doctor, y avienta el cuello hacia atrás, y hace carita como que le arde, y le molesta. La presencia de las regurgitaciones, ¿sí? En muy pocos casos llegamos a ver casos de hematemesis, sobre todo en estos pequeños. ¿Cómo definiríamos la disfagia odinofagia en un pequeño, en un lactante, que es cuando debutan? ¿Sí? Pero sí en aquel paciente que puede llegar a tener sibilancias, estridor, tos, eventos de apnea, ¿sí? ¿Qué tanto realmente esos pacientes con problemas respiratorios que no se controlan se los podemos atribuir al reflujo bajo? Realmente, esta guía describe, ¿sí?, que no podemos atribuir. Algo que sí no quiero que se les olvide son esas banderas rojas, ¿no? O sea, el paciente que se presente con estos datos es muy probable que sí tenga, ¿sí?, una enfermedad por reflujo. ¿Sí? Aquel que tuvo pérdida de peso, ¿sí? Nos llevan el paciente con reflujo y lo vemos cachetón, regordete, muchas de las veces, ¿sí? Pacientes con letargia, fiebre, dices, a ver, pues eso no va hacia reflujo, ¿no? Irritabilidad excesiva por dolor, ¿será realmente el reflujo? ¿O hay una condición como una alergia a proteína de leche de vaca que está imbricada en la patología? Es un paciente que inició después de los 6 meses, pues como que para pensar en reflujo, no, o sea, todas estas condiciones o estas banderas rojas nos hacen pensar en otra condición, más que el propio reflujo como causa de los síntomas de este paciente. Checar lo importante del perímetro cefálico, ¿sí? Tiene la fontanela bombada, ha tenido incrementos acelerados del perímetro cefálico, convulsiona, ¿sí? O las características del vómito, yo siempre les digo, son biliares, son con sangre, o sea, me hacen pensar en una condición obstructiva, ¿sí? ¿Qué cambia de esta guía, que es lo interesante que escuchamos ahora en la Semana Nacional de Gastro, de esta guía que presentaron? Pues que ahora ellos sugieren, antes de ofrecerles el tratamiento con algún inhibidor de bomba o algún del tipo de la esomeprazol o ranitidina, pues dar prueba terapéutica con una fórmula extensamente hidrolizada, incluso antes de dar la prueba terapéutica con el inhibidor de bomba. Cada vez nos va a tocar ver a nosotros la caída de los inhibidores de bomba sobre la efectividad, sobre todo en el manejo de los síntomas asociados a reflujo. Si hay una respuesta adecuada, bueno, podemos mantener ese manejo con la fórmula extensamente hidrolizada. Si no hay un manejo adecuado, podemos dar un tratamiento, pero ojo con esto, vean, tratamientos cortos, de 4 a 8 semanas de supresión del ácido. No llevarlos a más tiempo de esto, a menos que haya algo que lo justifique, ¿sí? Y al final ponen ahí, incluso ven, al final del algoritmo ponen referir, o sea, referir hasta el final, o sea, el abordaje prácticamente es hecho por el pediatra. ¿Qué es lo que va a hacer el gastroenterólogo pediatra en su momento, una vez ya referido? Pues si es necesario, si hay algún dato que sugiera, pues hacer endoscopía, tomar biopsias, ¿sí? Pero si hubo adecuada respuesta al manejo anterior, pues no tendríamos por qué llegar con nosotros como gastroenterólogos. ¿Cuántos pacientes no tienen como único síntoma y problema de su alimentación que regresan la leche? Y ustedes lo evalúan y ven que ha tenido una buena ganancia de peso, le preguntan a la mamá si el niño se encuentra irritable, si el niño evacúa bien, ¿sí? Si se fijan, debe cumplir los dos siguientes. Es un niño sano de 3 semanas a 12 meses de edad y que presente 2 o más regurgitaciones por día durante 3 o más semanas. Ausencia, les pongo ahí náuseas, emesis, aspiración, falla para crecer, trastornos en la deglución o posturas anormales. Si se fijan, el diagnóstico es un trastorno funcional, que el diagnóstico se hace por exclusión.
¿Qué es importante que les digamos a nuestros papás? ¿Va a mejorar con omeprazol? No. ¿Va a mejorar con ranitidina? No. ¿Va a mejorar con metoclopramida? Tampoco. ¿Dieta de exclusión? ¿Fórmula extensamente hidrolizada? Tampoco. ¿Sí? Lo más importante es explicarles que tiene una resolución espontánea. Y el pilar del tratamiento es proveer seguridad a la familia, acuérdense. Y yo creo que eso es lo que nos corresponde a nosotros como pediatras de primer contacto. Explicarles las medidas conservadoras individuales, que si la postura, que si se ha encontrado evidencia, doctor. Bueno, pues que si se espesa la fórmula, que si utilizamos algún espesante, alguna fórmula antirregurgitación, puede mejorar la ansiedad, sobre todo del papá. Parece ser que sí. ¿Y esa imagen qué les recuerda? Lo que a diario vemos, ¿no? Yo creo que es uno de los principales motivos de consulta para el pediatra y para el gastroenterólogo pediatra, que nos trae asados de los teléfonos, mensajes y todo. Cólico, vean la prevalencia. Ay, doctor, del 2 al 73, pues depende la bibliografía que revisen. Es un trastorno conductual en lactantes de 1 a 4 meses, que presentan periodos prolongados de llanto y malestar difíciles de calmar, generando gran ansiedad e impotencia a sus cuidadores y al pediatra de la mano, ¿sí? Se desencadena sin causa aparente, curiosamente por la tarde y por la noche. Se inicia sobre las 2 a 4 semanas, ¿sí? Entonces es muy importante identificarlo. ¿Qué se ha visto, doctor, en el manejo del cólico del lactante? La resolución espontánea en más del 90%. La finalidad consiste en ayudar a los cuidadores a sobrepasar este periodo desafiante del desarrollo del bebé y no en curar el cólico. Aquí nos pudiéramos aventar toda la noche discutiendo de todas las maniobras o medidas, que si el Reuteri, que si la fórmula extensamente hidrolizada, que si sobarle la barriguita con aceite. Puede haber muchas condiciones. Cuando hay muchas opciones, realmente no tenemos una que realmente vaya a mejorar. Esa evidencia, pues ahí está, del L-Reuteri, sí se ha visto que mejora. ¿Y esto será lo mismo a la imagen anterior? ¿Cuántas veces no nos dicen, doctores, que el paciente se la puede pasar muy bien todo el día, pero a la hora de evacuar viene el problema, viene el llanto? Y nosotros muchas de las veces hacemos diagnóstico, pues que el niño es estreñido. Señora, ¿y cómo hace la evacuación? Blandita, doctor. Ok. ¿Qué sería? Disquesia, ¿va? ¿En quién la debemos de pensar? Lactante menor de 9 meses, que al menos son 10 minutos de esfuerzo y llanto antes de la defecación. ¿Exitosa o no? De heces blandas. Sin otros problemas de salud. Tiene una ganancia ponderal adecuada, no es un paciente que se la pase irritable, no vomita, no tiene dermatitis atópica, o sea, no hay ninguna condición más que su único problema es evacuar. Los cuidadores precisan una reafirmación de que el lactante no presenta ninguna enfermedad y que no requiere intervención alguna. Debe advertirse a la familia sobre la inconveniencia, eso es lo que dice la guía, de la estimulación y los laxantes. Aquí pudiéramos preguntar, ¿qué hacen ustedes con esos pacientes? ¿Cuál es su maniobra? Y por último, pues, ¿cuántos realmente entran dentro de estos lactantes que el principal problema que tiene, el paciente no come porque el paciente es estreñido? Y aquí quisiera hacer la remembranza, no se queden con la idea solo del pequeñito, ¿no? Del primer año, a lo mejor un poquito más grandecito, entre 2, 3 años. Doctor, el niño no come. Señora, ¿y cómo hace el baño? Bien, doctor. ¿No tiene problemas de estreñimiento? No. Y dentro del abordaje que hacemos nosotros, dentro de buscar alguna causa de organicidad, pues nos damos cuenta que el problema principal es el estreñimiento. Solucionamos el estreñimiento y el niño empieza a comer. Mejora la condición. ¿Qué es importante? Vean, de un 0.5 a un 39% su prevalencia. Los desencadenantes en los primeros años de vida pueden ser cambios en la dieta. Ojo, ¿por qué? Porque estos pacientes son diagnosticados cuando iniciamos la introducción de alimentos. ¿Y cuándo es cuando debutan o cuándo es cuando nos llegan al gastroenterólogo pediatra? Cuando quieren dejar el pañal, ¿sí?
el periodo ese de instaurar la continencia fecal. Al menos 2 de los siguientes durante al menos un mes. Si se fijan, 2 o menos deposiciones por semana, historia de retención fecal excesiva, historia de defecación dolorosa o de deposiciones duras, historia de deposiciones voluminosas, una gran masa fecal en el recto, al menos un episodio de incontinencia o aquellos que ya están en edad en la que van al baño que pueden obstruir el inodoro. Los tratamientos, acuérdense, los laxantes que hablan de las heces y aseguran la defecación indolora son una parte importante del tratamiento. En un pequeño, un estimulante no es una mejor opción. Al pequeño hay que quitarle el miedo por evacuar. ¿Para qué? Para que él sepa que cuando va a evacuar no le va a doler. Puede estimularse y la evacuación ser dura y la va a evitar a toda costa. Va a tener postura retencionista, se nos va a esconder detrás de la puerta con tal de no evacuar. Entonces, es importante, acuérdense, la utilización de un laxante, ¿sí? Y de un ablandador de heces. ¿Cuáles? Pues la guía marca, puede ser desde el magnesio, la lactulosa, en lo personal a mí me va muy bien con el polietilenglicol, ¿sí? Dependiendo de la edad del paciente. Lo más importante es ajustar una dosis adecuada, ¿sí? Con esto, ¿qué quisiera concluir la plática? Si se fijan, el abordaje es muy amplio. No solo es el papel del gastro, del neurólogo, del neumólogo, es nuestro papel como pediatras pensar en todas estas posibilidades. Si no lo podemos hacer de manera sola, bueno, apoyarnos en un licenciado en nutrición para hacer el cálculo de calorías realmente. Si detectamos que cumple con los criterios del DSM-5, bueno, podemos apoyarnos, el psiquiatra, el psicólogo, ver qué es lo que está pasando. Se van a dar cuenta que muchos de los pacientes que tienen problemas o trastornos de la conducta alimentaria o la alimentación van de la mano con trastornos del lenguaje. ¿Por qué? Porque se utilizan las mismas estructuras para comer que para hablar. Y no dejar de lado el papel de la rehabilitación. Estas estrategias se las comparto, una de la bibliografía revisada, porque pues a veces eso es lo que dice la norma, pero sí me gustaría escuchar qué hacen ustedes. ¿Cuáles son las recomendaciones que les dan? ¿Qué coma con la tele? ¿Qué no coma con la tele? Distraerlo, que no se dé cuenta de la comida. Soy permisible con la textura, no más lo que él quiere, lo que no quiere. Si se fijan, aquí lo pongo. Textura acorde al desarrollo neurológico, no a la edad. Es importante que evalúen a su paciente y vean si ya cumplió con esos hitos del desarrollo. Una exposición repetida, incluso dice hasta 10. ¿Sí? El consenso mexicano de alimentación complementaria habla de 6. Comidas y refrigerios programados con al menos 3 horas de diferencia. O sea, no es adecuado que el paciente esté come y come y come como pajarito. O sea, debemos de darle chance de que tenga hambre. No pasar más de 30 minutos. Controlar los estímulos, así se describe. Luz, que no sea un ambiente hostil. La transición del tiempo, describe el autor, pues que si a él le encanta, no sé, su actividad de fútbol, no sea previa al tiempo de comida. ¿Por qué? Porque pues va a ir muy a gusto a hacer su actividad, pero luego viene la condición negativa. Hacerlo al revés. A ver, comes y nos vamos a tu fútbol o a tu actividad que tanto disfrutas. Y sobre todo el reforzamiento positivo, no negativo, ¿sí? Favorecer conductas que queremos que se repitan en ese pequeño, pues nosotros apoyarlas. Así de complejo, lo describen ellos ahí, no tan sencillo como se los platico en la primera diapositiva. No sé si tengan alguna duda. Mi casa, Hospital de Pediatría, muy pequeño. Muchas gracias, doctor Vargas Lares. Pasamos a la sesión. ¿Tenemos preguntas en línea? Tenemos una pregunta, doctor. ¿Qué opina usted acerca de la lactación con la técnica de Lady del Baby Led Weaning? Yo, en lo personal, no la recomiendo.
Actualmente los resultados son contradictorios. Sí hay estudios que hablan de muy positivo, en que el paciente autorregula, menor riesgo de obesidad. Yo siempre, sobre todo en consulta, les digo a las mamás, yo le voy a apoyar lo que usted esté dispuesta a hacer. Yo siempre nada más les planteo la posibilidad. ¿Qué va a hacer si un trozo de zanahoria que es un poquito más grande se obstruye la vía aérea? ¿Usted sabe actuar en ese momento? ¿Cómo lo va a hacer la maniobra de Helmich? Todo eso. Si está preparada para dar algún tipo de maniobra o algo, no voy en contra. Incluso voy más allá con el blister, ¿sí? Que el blister es lo que se hacía antes incluso también por la abuelita, ¿no? Nos dan papilla y también nos dan trocitos. Entonces, yo creo que es una experiencia sensorial importante que no debemos de satanizarla, ¿sí? De decir no, es papilla porque es papilla y así se hizo, pero sí tener cuidado porque a lo mejor no todos los pacientes pueden ser candidatos a esa técnica. Muchas gracias. ¿Alguna pregunta del auditorio? ¿Nadie? Quiero entregar este reconocimiento al doctor José Jesús Vargas Lares por su participación en el programa académico del Colegio de Pediatría de Nuevo León en este fin de año del 2018. Agradecerle a él su presencia con nosotros y agradecer de nuevo a Nestlé Nutrición por todo su apoyo. Muchas gracias.